Buenas tardes, vamos a reiniciar la jornada con el tema nuevos tratamientos en enfermedades neurológicas con Irene Litván y el académico Luis Barbeito. No la voy a presentar a Irene porque además de compañera de generación de algunos de los que estamos acá, es amiga, entonces sería muy subjetivo, así que espero que Luis Barbeito la presente. Adelante. Bien, buenas tardes para todos, un placer estar acá. Y tengo el privilegio hoy de presentar a la doctora Irene Litván, este, que hoy en día es una notable investigadora en neurología, especializada en trastornos del movimiento, síndromes parkinsonianos y demencia, y que incluye obviamente el desarrollo de nuevas terapias en el terreno. Ella obtuvo su título de médica aquí en Uruguay, en la Universidad de la República, y luego hizo una extensa carrera formativa que incluye residencia en neurología en España, luego en Estados Unidos. También se formó en áreas claves como psiquiatría y neuroepidemiología, haciendo residencias varias en varias partes del mundo. Hoy es miembro de la Academia Americana de Neurología y de la Asociación de Neurología de Estados Unidos. Muy reconocida, ocupa un lugar influyente, digamos, en la neurología de Estados Unidos y también a nivel internacional. Y hoy en día es profesora titular de neurología en la Universidad de California en San Diego. Y dirige un centro hospitalario de excelencia, este, en donde se investiga las demencias y trastornos del movimiento, obviamente, pertenece a la Fundación Parkinson. Después tú me corriges si eso me quedó impreciso, probablemente. Bueno, también Irene tiene una producción científica muy relevante, este, con, con publicaciones de ella, de su grupo de investigación, pero también un extenso número de investigaciones muy importantes y publicaciones muy importantes en red. Quiere decir colaborando extensamente con múltiples colaboradores a lo largo del mundo. Y yo creo que esa característica humana de Irene la destaca, de formar colaboraciones, dirigir personas y generar conceptos muy nuevos en neurología. Bueno, por tanto, Irene, te dejo tu parte de la presentación y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Esta es una conferencia fantástica, o sea que felicitaciones, José Pedro, porque realmente he aprendido y más que nada he quedado fascinada con todo lo que se está haciendo en Uruguay. Realmente creo que la mayoría de la gente no conoce toda la investigación que existe, o sea que pienso que hay que realmente promoverla aún más. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, Luis, por la presentación tan amable. Hoy voy a hablar de los desafíos y las posibles soluciones en lo que pienso que es el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas. Estas son mis posibles conflictos, pero la realidad de las realidades es que nada de esto tiene que ver con la presentación. ¿Qué voy a discutir? Bueno, los desafíos en la selección de participantes y con las soluciones posibles. ¿Cómo tenemos el problema de entender los mecanismos de estas enfermedades neurodegenerativas y cuál es la base genética de esto? ¿Cuáles son los tratamientos más avanzados en esta enfermedad? ¿Y cuáles son los diseños nuevos que tienen que hacerse, los protocolos de estudios experimentales? ¿Y qué consideraciones futuras en sumario podemos hacer? Todo va a estar basado en principio en mi campo, que es el parkinsonismo y la demencia. Entonces, desafíos. Uno grande es que no tenemos
en estas enfermedades, o en la mayoría, formas de encontrar biomarcadores para diagnosticar las enfermedades. O sea, las tenemos en Alzheimer, pero no lo tenemos en las otras enfermedades. Esto lleva a errores diagnósticos muy graves y, sobre todo, a diagnósticos que son muy tardíos, en enfermedades que son cortas. Otro problema es que no conocemos los mecanismos críticos de estas enfermedades. No tenemos medidas que nos ayuden a saber si los mecanismos que estamos usando realmente están afectando a ese mecanismo. O sea, estamos realmente targeting, no sé exacta, esa palabra es muy buena y no sé cómo traducirla bien más que decirles lo que le acabo de decir. No tenemos marcadores de progresión en general, o no se han usado más que nada, porque hay algunos marcadores. Y hemos usado prácticamente solo protocolos tradicionales, estudios que son paralelos, randomizados, pero no hay otros diseños que pueden usarse en estas enfermedades. Y tenemos gran cantidad de enfermos que no llegan al final del estudio, y la población en general en estos estudios no es diversa. Tenemos población blanca en general y no es la representación de toda nuestra población. ¿Qué soluciones? Bueno, yo pienso que tenemos que usar marcadores que sean validados, uso de genética, y que tenemos que hacer diagnósticos no cuando tenemos todos los criterios diagnósticos cuando tenemos los síndromes prodrómicos, o sea, antes síntomas, pero que no lleguen todavía al diagnóstico clínico, pero que usando un marcador podemos hacerlo, o que usando la genética podemos decir si un paciente o no va a desarrollar la enfermedad de Parkinson o la que fuese. Tenemos que realmente usar toda la innovación que hay en la biología molecular y en general en las ciencias básicas, para poder encontrar realmente cuáles son los mecanismos que tenemos que ir a afectar, cuáles son los que tenemos que hacer enfocarnos. Tenemos que buscar marcadores que nos ayuden a decir cómo progresa una enfermedad. Se acabó la historia de hacerlo con escalas clínicas. Tenemos que hacer cosas que sean objetivas. Tenemos que usar, como les dije, estudios, diseños que sean más modernos, y voy a hablar de eso muy brevemente en todo, pero este es el concepto general. Y hacer todo lo demás, de decir, eliminar los pacientes que nos siguen porque no estamos usando wearables. No sé cómo se dice en castellano, medidas para medir de forma objetiva cómo una persona progresa. Empecemos con esto. Por ejemplo, esta es una enfermedad, la PSP, la parálisis suprabronquial progresiva. La forma clásica teníamos que los pacientes se caían, que eventualmente tenían problemas oculomotores, y así los diagnosticábamos, y esa era la forma que hoy en día se conoce como Richardson. Pero en ese tiempo se han conocido muchas más formas. Hay una forma que es de parkinsonismo, que es exactamente como un Parkinson. Empiezan con una enfermedad que parece Parkinson, pero que a la larga desarrollan los síntomas que son los de Richardson, o sea, se caen y tienen problemas oculares. O sea que hay una evolución. Por eso que es importante siempre examinar a nuestros pacientes y escucharlos. Lo otro es que hay unas formas que son de congelamiento. Cuando caminan se quedan como estancados. Otra forma es que puedan tener una afasia progresiva, y otra que pueda ser una demencia frontotemporal. O sea, de que la cantidad de formas en que se presenta la enfermedad es enorme, y solo cuando tenemos el síndrome de Richardson podemos decir, bueno, realmente podemos predecir que esta va a ser la patología
cuando miremos al microscopio o cuando la persona falleció, y vamos a ver que tenemos una tau que es de 4 repeticiones en vez de las 4 y 3 que normalmente uno tiene, y las zonas afectadas como se ve en este diagrama. En el 2017 propusimos un nuevo criterio clínico que justamente definía todas estas formas y trataba de ver si podíamos formar criterios sugestivos que nos ayuden a diagnosticar mucho antes. Desgraciadamente, este criterio tiene errores, o sea que cuando estamos haciendo la evaluación o haciendo la validación mirando autopsias y la forma de presentación es del lenguaje, si ustedes ven aquí, en vez de la PSP, 2/3 tienen la corticobasal, solo 13% tienen la PSP. Y si mirás aquí, posible y probable, 2/3 tienen la PSP, pero es probable tiene 1/3 otra enfermedad, la corticobasal. Esto es importante y lo vamos a ver por qué. Además, cuando tenemos que diferenciar entre estas formas, y esto es un estudio que hicimos de validación, y pudimos validar lo que es la forma Richardson, usando el criterio que habíamos hecho de NINDS, que es muy, muy preciso para esa forma, que era la única que existía diagnosticable en ese momento, y usando otra que también que fue definida del punto de vista anatomopatológico, pero cuando vamos a mirar esto, nos damos cuenta que solo 6 de los 15 pacientes tienen la forma de PSPP y que los otros tienen la enfermedad de Richardson. ¿Y qué es esto? Bueno, si vamos a mirar las medidas de outcome, las medidas que se usan clínicamente, experimentalmente, para valorar cómo estos enfermos progresan, nos damos cuenta que la PSP Parkinsonismo, esto es lo motor, esto es un año, esto es la escala motora de la PSP, cuanto más bajo, mejor. O sea que estos pacientes evolucionan con la PSP más lentamente que los Richardson. Esto es aún más evidente en todas las medidas cognitivas, porque aquí cuanto más alto, mejor. Y aquí ven que los PSP parkinsonismos claramente van divergiéndose de los otros. Y si tenemos todos los enfermos o muchos en un grupo, los resultados van a ser falseados, no son los que queremos. Por eso que puede ser que también no encontremos tratamientos que sean adecuados. Además de, y en parte en relación a todo esto, resulta ser de que cuando miramos a las formas de presentación de la otra enfermedad, la corticobasal, tiene las cuatro de las presentaciones son iguales a las otras, a la de la PSP. Claro, ¿cómo no nos vamos a confundir? Son idénticas. O sea que si no tenemos marcadores es muy, muy difícil. Y propusimos un criterio que ayuda a la corticobasal para eliminar el Alzheimer, que es digamos que es un diagnóstico realmente muy difícil y que puede incluso estar asociado, pero no para diagnosticarla con la corticobasal es bastante difícil. Además, lo que sucede es que o las alteraciones oculares que son clave para esta enfermedad aparecen lento o la gente no los busca o ni siquiera lo sabe. O sea, en esta enfermedad, por ejemplo, aparece antes de la parálisis supranuclear en sí, que es vertical, aparece alteración de los sacádicos. Estos son movimientos rápidos entre dos estímulos, que como ven en esta persona que tiene Parkinson es completamente normal, es bien, bien rápido. Sin embargo, cuando ven este otro paciente, se dan cuenta que es mucho más lento. Puede seguir realmente el movimiento ocular, que es de una velocidad totalmente diferente. Y esto es importantísimo. Si no lo miramos,
no lo vamos a diagnosticar. Y si pones la cinta optoquinética, te vas a dar cuenta que los acádicos rápidos están preservados horizontalmente, pero verticalmente están totalmente desaparecidos, lo que te ayuda a confirmar que este diagnóstico se tiene que hacer de esta manera. Tenés que mirar a estos pacientes. Esto también pasa en el Parkinson. Cuando estábamos en la Facultad de Medicina, nos dijeron que el Parkinson empezaba en la sustancia negra. Y entonces podíamos ver macroscópicamente la pérdida de células, la podíamos ver microscópicamente. Después se descubrió el cuerpo de Lewy, se descubrió que son agregados de alfa-sinucleína. Después con los marcadores se puede ver que lo que es normal de la dopamina en el cerebro y lo que es patológico, que es que el putamen no existe. Bueno, esto resulta ser porque en realidad la enfermedad empieza en el colon y también empieza a nivel nasal. Con lo cual hay constipación, hay anosmia, que obviamente existe en la población general, o sea que es conjunción de síntomas. Hay denervación cardíaca, aunque no hay síntomas. Hay REM Behavior Disorder, que es actuar los sueños. Y después de 13 años, de repente podemos diagnosticar y decimos, este es un diagnóstico temprano. No, es tardío. Han pasado 13 años, o sea que no es temprano. Y hay en ese entonces una pérdida de 50% de células en la sustancia negra, 80% de la dopamina. O sea que es significativo. ¿Qué son estas enfermedades neurodegenerativas? Bueno, son todas proteinopatías, o sea, proteínas que normalmente tenemos, la tau, la alfa-sinucleína y otras, cambian la configuración, lo que hace que se agreguen. Al agregarse, lo que hace es que se mueren las células. Estas zonas especiales que están afectadas, no se sabe por qué, especialmente esas, pero la historia es que entonces hay una disfunción de esas neuronas. Y eso es realmente lo que es las enfermedades, todas las neurodegenerativas. ¿Qué es lo positivo de esto? Bueno, que tenemos marcadores basados en las proteínas, o sea, de que hay algo positivo de esta cosa, y también que podemos pensar que si estas son las proteínas que están depositadas, resulta que podemos hacer tratamientos basados en que no se agreguen estas proteínas. Bueno, esto llevó a una clasificación biológica que hace que están las enfermedades parkinsonianas secundarias a vasculares, infecciosas, metabólicas y las neurodegenerativas. La enfermedad de Parkinson, la más frecuente, causada por agregación de alfa-sinucleína, pero también en las atípicas está la atrofia múltiple sistémica, que se agrega no en las neuronas, sino en la glía. Y en la demencia de cuerpo de Lewis, que en vez de empezar en el colon, empieza a nivel cortical. Pero tenemos en la tau, que es una enfermedad primaria en la parálisis supranuclear progresiva y corticobasal, lo que ha llevado a muchos estudios hoy en día, justamente por la importancia que existe en el Alzheimer, que es tau y amiloide depositados. También existe familiar y hay otras proteínas también que producen enfermedades parkinsonianas. Pero bueno, lo bueno últimamente es que, como se mostró hoy, hay electroscopía, la crioelectromicroscopía, que ayuda a ver que las fibrillas en estas neuronas que están agregadas o en estas células que están agregadas son diferentes en cada enfermedad. O sea, estas son todas tauopatías y son todas diferentes. O sea que claramente nos dio la respuesta de que la PSP y la corticobasal, aunque tengan overlap clínico, overlap patológico, son enfermedades diferentes y tienen histológicamente también marcadores que son diferentes. Y también nos da la posibilidad de tratamientos personalizados, porque ¿qué tal si cada persona le podemos enfocar
en esas proteínas, en esas fibrillas y que están afectadas. ¿Qué tal si descubrimos qué es la parte que tenemos que afectar? Que es toda la microfibrilla, son fragmentos que ayudan a diagnosticar estas enfermedades. En este caso es la amplificación de la fibrilla de alfa-sinucleína en el líquido cefalorraquídeo. Y esto es súper importante. Hay un estudio muy reciente que es sobre la Fundación Michael J. Fox Foundation, que lo que hace es que pueda evaluarse por a través de ese test que se llama ARTIQ-Quick, cuál es la cantidad de alfa-sinucleína que hay en el líquido cefalorraquídeo. Dicho sea de paso, no solo hoy en día es en el líquido cefalorraquídeo, también es cutáneo. Se puede mirar por una biopsia cutánea. Y lo que pueden ver aquí es que 88% de los pacientes que tienen Parkinson tienen esta proteína agregada en el líquido cefalorraquídeo, y que incluso los que son prodrómicos, los que todavía no tienen definido el Parkinson, en ellos 86% también la tienen positiva. Más interesante aún es que si miramos a los que son hipósmicos, el 97% la tiene positiva, pero los que son normósmicos, o sea que el olfato normal, en estos 63% solo la tienen positiva. Pero esto corresponde con la anatomía patológica, porque estos corresponden a una mutación, la LRRK2, que tiene 67% de acumulación de alfa-sinucleína, pero no tiene alfa-sinucleína en los demás. O sea, lógico que no todos los pacientes que tengan presentación de Parkinson tengan una alfa-sinucleína positiva. Y esto es importantísimo, porque si vamos a tratar estos pacientes, queremos tratarlos con algo que vaya a la alfa-sinucleína o que no vaya a la alfa-sinucleína. Y en la GBA, en eso también existe el 97%, o sea, de que es claramente refleja la patología. Pero no solo la patología en los diagnosticados, en los que son prodrómicos y solo tienen REM Behavior Disorders, en estos también es positiva, lo que ayuda a hacer justamente un diagnóstico prodrómico de esta enfermedad a etapas muchísimo más anteriores. Ups, veo que tengo que poner el cable para que no se me apague la computadora. Si podemos mirar al lenguaje, también podemos decir que podemos predecir cuándo estos enfermos se pueden convertir en pacientes que tengan Parkinson. O sea, de que esto obviamente es un estudio que acaba de salir, no está ni siquiera totalmente publicado, pero lo importante es que quizás, sí confirmado, esto tiene una importancia fundamental. Esto todo está basado en lo que ya se sabe en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer tenemos que es el amiloide, el tau, y tenemos marcadores de la neurodegeneración. Si son todos negativos, el paciente no tiene el Alzheimer. Si son todos positivos, obviamente la tiene. Pero eso, aunque no tenga realmente clínicamente la demencia, aunque solo tenga demencia leve. O sea, de que también prodrómicamente podemos tratar a pacientes, y esto es lo que se ha hecho justamente en los estudios recientes. También tenemos marcadores de progresión. El neurofilamento light, leve, también puede predecir el Alzheimer, la PSP, la corticobasal, no el Parkinson. Queremos más marcadores, queremos marcadores que identifiquen la respuesta, si es beneficiosa, si es adversa, si hay resistencia,
queremos saber si el paciente tiene más de una enfermedad, porque en la PSP, por ejemplo, tiene enfermedades asociadas, puede tener el Alzheimer, lo mismo en el córtico basal. Tenemos que también definir, como dijimos, cuáles son lo crítico que tenemos que afectar o tratar. Y se proponen muchos mecanismos, la quedé, en estas enfermedades. Un segundo. La verdad que pensé que tenía más que esto, pero se ve que no tenía suficiente jugo. Esperemos que funcione de nuevo. Perdonen. Perdonen esta trágica interrupción. Pero bueno, voy a seguir diciéndoles en parte lo que pensaba decirles, que es que no solo estos mecanismos existen en estas enfermedades, sino que existen en todas estas enfermedades. Existe en la enfermedad de Alzheimer, existe en las parkinsonianas, en todas las neurodegenerativas pueden tener varios mecanismos. ¿Qué mecanismos? Por ejemplo, la inflamación, problemas de disfunción de mitocondrias, problemas de disfunción de la lipólisis, de problemas de las vesículas que van de una célula a la otra. O sea, existen montones de razones que las que tenemos que identificar, porque es posible que un paciente tenga el Parkinson porque tiene un problema con la inflamación, el otro pueda tener un problema que sea diferente. Como ejemplo, les iba a poner lo que pasaba en la parálisis supranuclear progresiva, y en esta lo que pasa es que empieza con que los pacientes tienen una tendencia a una predisposición a tener una alteración de la tau. Esto se ve porque tienen todos una malformación, tiene un haplotipo que es el H1H1 en la tau, que prácticamente existe en todos los pacientes, pero en la población general es solo un 60%. O sea, no podemos decir que esto causa la enfermedad, pero sí hemos descubierto otros genes que también influyen, que algunos son incluso iguales en la enfermedad corticobasal, y que yo pienso puedan tener una disfunción de la tau, que eventualmente quizás por problemas de medio ambiente, hemos encontrado justamente eso, que pueda haber inhibidores de las mitocondrias, por ejemplo los pesticidas, esto es claramente demostrado en el Parkinson, que los pesticidas inhiben la función de la mitocondria, con lo cual hay procesos oxidativos y con lo cual disminuye la energía, con lo cual lleva a la agregación de las proteínas, en este caso la proteína tau. También puede ser que una vez que esté agregada, esto lleve a existir la inflamación. O sea, no se sabe si la inflamación es un producto de la muerte celular o si existe como proceso. Esto todavía no queda claro, porque es posible que la inflamación exista como proceso inicial. Puede haber cosas de medio ambiente que incluso puedan llevar a inflamación. Voy a ver si esto funciona. Bueno, pensaba mostrarles también que existen trastornos genéticos en estas enfermedades. Hay muchos genes que... ¿Está enchufado esto? Porque me llama la atención que demore tanto. Normalmente no demora tanto. Eh, pero bueno, todo es posible en esta vida. Em,
Debería porque hoy se alargue el usar. Sí, no, lo usé, sí. Ah, lo usaron antes. Bueno, espere, no me la cambié porque esto va ahí. Bueno, trataré de seguir lo que pueda. Sí, en principio está conectado, pero no tiene jugo. Bueno, diciendo claramente en la PSP existen clara evidencia de este haplotipo que está afectado. Está afectado, que lleva a la agregación de la disimilar, o sea, más la agregación de los 4 repeats, o sea, tenía el gen para mostrarles que alteraciones del splicing del codón 10 resulta en este proceso y que en el PIC, por ejemplo, es la repetición a 3 repeats, y que en el Alzheimer, en la encefalopatía crónica traumática, es la 3 y la 4, de 4 y 3 repeats, como sucede normalmente. O sea, quizás en estas enfermedades la disimilitud de agregación pueda tener algo que ver, no se sabe. Bueno, consecuentemente, esto hace que en estas enfermedades podamos tener tratamientos específicos. En la PSP en particular, tenemos montones de áreas, zonas que se pueden tratar del punto de vista genético, de la agregación de la tau, del microtúbulo, de la inflamación, de la oxidación, etcétera, incluso de la difusión de la tau de célula a célula. O sea que sí, hay tratamientos o han habido tratamientos para cada uno de estos mecanismos, pero todavía, quizás por los errores que tenemos diagnósticos o lo tardío, quizás por cualquiera de estas cosas que dije antes, no hemos encontrado, como en el Alzheimer, un anticuerpo contra la tau que sea efectivo. Pero por lo menos este mecanismo sucede, es exitoso de alguna manera en el Alzheimer. Lo que es interesante es la cantidad de cosas nuevas que hay, porque hoy en día están las medicaciones que hacen que se use antisense oligonucleotides, oligonucleótidos antisentido, que no lo voy a repetir más, eso, ASOs, que parecen ser muy efectivos y que claramente han tenido un rol fundamental en el SMA, atrofia muscular espinal. En estos se ha encontrado unos antisense, unos ASOs, que son extremadamente efectivos, y estos pacientes que se morían de chiquititos, ahora no se mueren. Ahora no tienen los trastornos funcionales respiratorios que los hacían morir. Incluso en etapas tardías también son efectivos. O sea que claramente es una muy buena posibilidad. Nosotros en el hospital, en un grupo con el que colaboro, hicieron el uso de estos antisense en unas ratas, que yo la verdad no creo mucho en ratas, pero las usaron como modelo y encontraron que afectando una de las proteínas enzimáticas que hace que transforme los astrocitos en neuronas, si esa se inhibe, se forman las neuronas, y entonces hicieron eso con antisense oligonucleotides
y realmente los ratones estos dejaron de tener Parkinson. Yo querían ir a la clínica y dije, no, ustedes tienen que ir primero al modelo de los monos porque yo no me creo esto. Para mí todo lo que sucede en ratas, 100.000 tratamientos que han sido positivos y después llegamos a la clínica, un gasto enorme, pacientes sufriendo todos estos años de estudios y después nada pasa. O sea que no, o sea que están haciendo esto y se verá. Bueno, otra posibilidad para hacer es cambiar de diseños. Una posibilidad de cambiar de diseño, por ejemplo, es usar lo que se llama plataformas. A ver si esto funciona ahora, ¿no? Quizás. El estudio con plataforma es una cosa que se está usando en la esclerosis lateral amiotrófica y es fantástico porque lo que hace es que usan distintos tratamientos, o sea que podemos en la misma enfermedad ir, por ejemplo, tratar lo inflamatorio, tratar lo oxidativo, o sea, distintas posibilidades. Nosotros, de hecho, nos han dado una grant para hacer justamente esto en la PSP, que hace que, no prende, que hace que se pueda eliminar por la mitad el costo, que hace que los pacientes tengan mucho más posibilidad de tener la droga real. Solo un tercio puede tener placebo, con lo que es fantástico. Todos van a querer mucho más participar. Y acorta el tiempo, porque si la droga no funciona, lo que se hace es que esos pacientes pasan a otro grupo. Y en los placebos, no sé si me puedo explicar bien, pero los placebos son los placebos para todos los enfermos. O sea, cada uno tiene un poquito de placebo, digamos, pero después se junta a todos y entonces no es necesario tener placebos para cada enfermedad, para cada proceso, quise decir, para cada estudio. En concreto, a ver, vamos a ver. En concreto, hay montones de cosas que podemos usar. Podemos entonces realmente cambiar desde cómo podemos seleccionar a los pacientes con nuevos anticuerpos. Podemos con nuevos marcadores biológicos, podemos cambiar el diseño de los estudios, podemos buscar con lo que le iba a mostrar también, es cómo cambió del punto de vista básico los estudios biológicos. Y en este sentido, lo que antes se hacía con un microscopio de 2 dimensiones, hoy en día se hace con microscopio de 4 dimensiones. Podés ver todos los organelos, es absolutamente increíble lo que nos han mostrado en UCSD sobre estos organelos en 4 dimensiones. O sea, podés ver de una manera que esto te va a ayudar a poder encontrar, yo pienso, de forma mejor cuáles son realmente los mecanismos los mecanismos reales, críticos. Un momentito, a ver si esto se mueve. Parece que está prendiéndose, pero todavía no he llegado a eso. Les aviso. Pero eso hace que también haya otras cosas, como lo que se empezó a decir hoy, que es el uso, en vez de células, hoy en día se hacen organoides. Y hay organoides cerebrales que son absolutamente increíbles, con los cuales se pueden estudiar realmente los procesos biológicos, con lo cual podés usar medicaciones para poder tratar estas enfermedades. O sea que nos ha cambiado la ciencia básica, realmente va a tener una posibilidad de traducción a la clínica de forma excepcional. Obviamente, la cantidad de información que hoy existe
con los modelos antiguos no corresponden a lo actual con estos mecanismos y se tiene que usar la inteligencia artificial. O sea que lo que se está usando es la inteligencia artificial y en UCSD ya se empezaron a encontrar predictores de estas enfermedades, o sea, procesos que puedan predecir cuál va a ser el proceso clave, lo que es absolutamente fascinante desde mi punto de vista. Pienso que esto nos va a ayudar de forma realmente importante en hacer el cambio hacia el futuro. O sea, creo que tenemos tantas cosas que nos pueden ayudar que pienso que no veo que en años siguientes no tengamos realmente un cambio que nos ayude a encontrar la forma de tratar estas enfermedades de forma más efectivas. Voy a ver si les puedo mostrar alguna imagen de las cosas que les he hablado para que le queden un poquitito más claras. Sí, todo. Ay, Dios querido. A ver. Un segundo. Voy a ir casi al final para no hacerles perder más tiempo. Pero si me quieren interrumpir, no hay problema, porque les he dado el mensaje más fundamental, que es lo que quería transmitir. Pero sí, bueno, les paso rápidamente los slides para que vean el contenido de lo que quería mostrarles. A ver, espere. O sea, había quedado aquí, estas eran lo que les expliqué de la Tau. Me olvidé de decir todas estas cosas, que son las distintas formas que se han encontrado para buscar, del punto de vista clínico, confirmar estas hipótesis. O sea que hay base clínica de todas estas hipótesis a través de PETs con ligandos específicos y en estudios que hemos hecho también en autopsias para estudiar la activación microglial, lo oxidativo. Y esto era lo que estaba explicando últimamente, que es cómo va a cambiar todo esto. O sea, es absolutamente fascinante. Estos son los distintos mecanismos, las distintas drogas que se han usado y se están usando. Esto era lo del SMA. Esto es la reversión que les conté del modelo de Parkinson. Esto salió en Science. Y esto es lo que les quise explicar sobre una enfermedad con distintos regímenes, con cada cual teniendo pequeños placebos, pero después el placebo de todas, con lo que corta el tiempo en la mitad, el costo por un tercio y reduce todo esto. Bueno, muchísimas gracias y felicidades en las fiestas. Y perdonen por los problemas que tuvimos técnicos. Muchas gracias, Irene. Estuvo bien que se haya cortado las imágenes porque tú fuiste más generosa en explicar el contenido, con lo cual hubo una parte positiva, creo yo, en todo esto porque hablaste un poco más de reemplazando las imágenes y estuvo muy bien. Obviamente que estamos frente a una de las complejidades médicas más grandes, ¿no es verdad? El cerebro, en primer lugar, lo más complejo, intrincado que hay en la biología probablemente.
Y en segundo lugar, estos síndromes degenerativos, parkinsonianos, que afectan los ganglios basales, o que nos parecen que afectaban los ganglios basales, ahora sabemos que van mucho más allá y probablemente son sistémicos. Y enfrentado a eso tenemos esa transición que hace la medicina entre lo que es el diagnóstico clínico, que como ya dijo Irene, es tardío, muchas veces es ineficaz desde el punto de vista de la intención terapéutica, porque ya viene muy tarde y ya se perdió todo lo que es un capital neuronal y sináptico que ya está perdido y es muy difícil de recuperar. Y por otro lado, tenemos todo ese desafío que promete la medicina del futuro y la biología moderna, que es una cantidad de conocimiento que hay desde lo molecular, desde lo imagenológico, desde lo genético, que hace que sea muy complejo y que nos encontremos en buena medida perdidos, porque la cantidad para un mismo síndrome puede haber múltiples genéticas, pueden haber diferentes biomarcadores que van para diferente lado. Después, si a eso le sumamos que estas enfermedades suelen ser sistémicas y que tienen un componente del sistema nervioso periférico, que tienen un componente del sistema inmune, tiene un componente incluso hematológico, que se puede, que es bastante inespecífico, pero que es aceptado. Ahí nos enfrentamos a la confusión que tenemos hoy, pero también a la promesa que hacía referencia Irene de cómo todo esto, de alguna manera, ultraprocesado por inteligencia artificial y con la emergencia de marcadores moleculares, representa una promesa, ¿no? A partir de esa promesa diagnóstica y clasificatoria, desde el punto de vista genético, molecular y clínico, está el desafío de desarrollar los fármacos, que no es banal. Hay candidatos, ella lo mostró en un diapositivo ahí, pero eso no es banal todavía, porque estos defectos moleculares intrincados y que van reclutando múltiples sistemas compensatorios, hace que desarmar todo eso y prevenirlo o retardarlo sea un desafío. De todas maneras, creo que hoy existe el positivismo de decir esto la medicina lo va a poder hacer, ¿no es verdad? Estamos en esa fase de que nos sentimos exitosos por la cantidad de datos que están surgiendo, pero la confusión permanece. Yo he dedicado buena parte de mi vida al estudio de animales, de ratas y ratones. Y debo decir que por más que uno piensa que son más simples, aún así la complejidad es tanta que no hemos podido descifrar lo que está pasando, por más que lo podemos disecar en diferentes etapas y escudriñar adentro, ver lo que está pasando y mirar al microscopio todos los días, aún así estamos confusos. Gracias a esos estudios modestos en animales es que podemos generar predicciones a nivel clínico, y yo creo que lo que Irene decía era de que ella estaba contra el pasaje abrupto de un estudio en ratón a un ser humano. O sea, obviamente que hay que respetar las diferentes fases, pero los sistemas en animales son tan predictivos y generativos que obviamente que uno tiene el impulso de que, y muchas veces la convicción de que esto que funciona en un ratón debería funcionar en un ser humano. En buena medida los tipos neuronales y la arquitectura y la funcionalidad del sistema nervioso central son muy idénticos, ¿no es verdad? Muy idénticos. Yo recuerdo dos tipos de estudios, uno que hizo referencia Irene, en donde se hace un switch a nivel genético para promover la neurogénesis, ¿no es verdad? A partir de las células madres, y cómo eso tiene un rol o un efecto súper protectivo a nivel de la neurodegeneración.
no solamente el Parkinson, hay otros síndromes también que son solamente por un switch genético de la neurogénesis. Esas células jóvenes pueden prevenir los defectos de proteinopatía, que suelen ser el común denominador en las últimas instancias de la patología sináptica y de la muerte neuronal. Entonces, lo que precisamos es juventud, es células jóvenes que preservan todas sus funciones de reparar los defectos moleculares, tener buenas mitocondrias, que respiren bien, que no produzcan radicales libres, que no acumulen daños del ADN, que no se vuelvan senescentes. Porque uno de los temas que tenemos en este tipo de enfermedades que afectan a los adultos es que hay una acumulación de células senescentes. Y estas células senescentes actúan como células tumorales, secretando una cantidad de factores proinflamatorios, neurodegenerativos, que impiden el normal diferenciación de las neuronas y el establecimiento de contactos sinápticos. Y bueno, y ahí está el problema. Si podemos hacer una quimioterapia senolítica, en referencia a matar las células, somos jóvenes de vuelta. Esto es una ilusión, no lo crean. Pero mucha gente lo está probando, mucha gente está probando quimioterapias senolíticas hoy en el mundo, porque de alguna manera quieren escapar a lo inevitable. Bueno, entonces fue realmente un placer escucharte, muy provocativa, con una visión muy linda de cómo uno puede llegar con un positivismo a resolver en un futuro que yo estimo que quizás sean de 10 años, un problema que parecía insoluble para la neurología, como son la complejidad de todas estas enfermedades degenerativas que afectan a los ganglios basales. Yo no sé si hay preguntas entre el auditorio. Yo no veo que se haya movido nada acá. También aceptamos preguntas de parte de los que están conectados remotamente. Acá no se ha movido nada, creo. De lo contrario, creo que estamos exactamente en tiempo y no nos afectó para nada tu postulación. No, para nada. Quizás nos queda una pregunta de mi lado, Irene, que tiene que ver con cuáles consideras tú que son las familias de fármacos que son los candidatos más potenciales para el tratamiento de esto. Esa pregunta y la siguiente pregunta tiene que ver si tú crees que las terapias que se están desarrollando o del futuro van a estar dirigidas específicamente a los diferentes subtipos de síndromes, no es verdad, clínicos, que tienen que ver con la clasificación con biomarcadores y genética y imagenología, o bien puede existir algo genérico que vaya al tratamiento cruzado, digamos, más allá de la especificidad del defecto molecular. Tenía tantas cosas para... Dijiste tanto en esa pregunta que voy a ver si me acuerdo de todas las ramificaciones. Candidatos promisorios. Candidatos promisorios para mí es el antisenso oligonucleotides. Me parece una cosa fascinante. Me parece fascinante también las moléculas, los inhibidores que son de moléculas pequeñas que puedan inhibir, que de alguna manera es similar a lo que pasa en el COVID, ¿no? Con la vacuna, que estamos inhibiendo la producción de proteínas anormales. Básicamente es la misma idea. O sea, estamos evitando que el RNA más mensajero llegue a producir esa proteína anormal. Entonces,
ese mecanismo me parece fascinante, me parece que tiene mucha posibilidad. Otro mecanismo que me parece importante es que la enfermedad no se siga difundiendo. Entonces, me parece que los anticuerpos que puedan ir directamente a cada una de estas proteínas anormales me parece importante, sobre todo si encontramos cuál es la proteína que sea la tóxica. O sea, si sabemos eso, me parece que ahí estamos en el camino real. También pienso que en entremedio vamos a esperar 10 años o qué tal si, por ejemplo, en el Alzheimer encontramos que sí podemos dar anticuerpos en contra del amiloide. ¿Qué tal probar? Ahora tenemos ¿Qué tal probar anticuerpos en contra de la tau también? ¿Por qué no? Ahora sabemos este más el otro. O sea, ¿por qué no empezamos a usar más de un mecanismo al mismo tiempo? Esto es una especie de cóctel. ¿No tratamos a la tuberculosis así, con un cóctel? ¿Por qué no aquí cuando pensamos que puede ser inflamatorio, que puede ser oxidativo? O sea, ¿por qué no vamos a más de un mecanismo? Claro, tenemos que demostrar que ese mecanismo funciona. O sea, si podemos identificar otra cosa que funciona, entonces yo las empezaría a unir. Empezaría a unir y usar entre medio, cada vez que tenemos un éxito, más de una medicación. Bueno, muchas gracias, Irene, por tan estimulante conferencia y muchas gracias, Luis, por tus comentarios y coordinación.